Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. Nuevamente con ustedes en su programa Consulta Médica Clínica. Como siempre, nuestro propósito es llevarles las mejores recomendaciones médicas para que usted y su familia puedan disfrutar de una mejor calidad de vida. Nuestro invitado de hoy es el doctor Iván Solano, doctor en medicina, infectólogo de adultos, actualmente vicepresidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología. Él estará conversando con nosotros sobre el uso de vacunas en el adulto. Bienvenido, doctor Solano. Es un privilegio que esté con nosotros. No, al contrario, el privilegio es mío y siempre es un placer estar compartiendo con su teleaudiencia conceptos importantes acerca de la salud y en este caso de las vacunas. Gracias, doctor. ¿Puede hablarnos sobre qué son las vacunas y cuáles son los beneficios de las vacunas? En términos sencillos, puedo decirles que la vacuna lleva los componentes ya sea de virus o de bacterias contra los cuales nos están protegiendo, pero se le ha quitado las armas, ¿verdad? No lleva la capacidad ni ese virus ni esa bacteria para producirnos la enfermedad. Lo que hace es que engañamos a nuestro sistema de defensa, a nuestro cuerpo, al introducir esas partículas, ya sea de virus o de bacterias sin armas, para que nuestro sistema de defensa reaccione y produzca defensas, o lo que en términos médicos le llamamos anticuerpos. Es decir, que si yo me vacuno, por ejemplo, contra la gripe por influenza, mi organismo va a producir las defensas para que cuando yo me enfrente a ese virus de la influenza, ya tenga los anticuerpos, las defensas que impidan que yo adquiera esa enfermedad. De esa manera es que lo podemos resumir en lo que son las vacunas y cómo funcionan, ¿no? Vea. Beneficios. Bueno, los beneficios son muchos. De hecho, quiero decirles que gracias a las vacunas previenen de 1 a 3 millones de muertes al año por enfermedades que se pueden prevenir a través de ellas. Gracias a las vacunas se ha logrado disminuir la cantidad de enfermedades o bien eliminar enfermedades. Ustedes recordarán la viruela, por ejemplo, es una enfermedad que hoy, gracias a que hubo campañas de vacunación en los años previos, en el siglo pasado, se logró erradicar la enfermedad de la viruela. Pero la viruela en su momento causaba una gran mortalidad, mucha muerte y además muchas enfermedades. Entonces, gracias a las vacunas se ha logrado controlar este tipo de enfermedades. Por eso son sumamente importantes. ¿Por qué deben vacunarse los adultos? Quiero decirles también que nosotros tenemos la idea de que las vacunas solo nos sirven cuando estamos chicos, cuando estamos niños. Es más, nosotros como padres ya vamos reservando presupuesto, digamos, para pagar vacunas con los médicos pediatras, ¿verdad? Porque así lo consideramos necesario. Lo tenemos ya dentro de nuestra mente que es necesario, y es cierto. Entre los 0 y los 6 años vacunamos a nuestros hijos, pero de ahí nos olvidamos, ¿verdad? Y quiero decirles que las vacunas nos ayudan para todas las etapas de nuestra vida. Somos adolescentes, somos adultos jóvenes, adultos o adultos mayores. Hay diferentes vacunas que son importantes que nosotros nos pongamos para prevenir esas enfermedades. La vacuna es mucho más barata que en la atención de una enfermedad. Por eso es que debemos de vacunarnos, ¿verdad? Porque vamos a evitar que nos lleguen enfermedades que las podemos prevenir por vacunas. Lo que decimos nosotros enfermedades inmunoprevenibles. Y las vacunas han demostrado ser seguras, ser efectivas. Por lo tanto, siempre es recomendado que en nuestras diferentes etapas de la vida nos protejamos a través de las vacunas. Bueno, hay un carnet de vacunación para los niños ahora. Con respecto a los adultos, ¿qué vacunas necesitan los adultos? Va a depender de las etapas. Vamos a tratar de resumirlo rápidamente. Hay vacunas rutinarias, vacunas recomendadas y vacunas obligatorias. Vamos a comenzar por la vacuna obligatoria.
Un adulto cuando quiere hacer un viaje hacia Sudamérica o hacia África, ustedes recordarán que una vacuna obligatoria es vacunarme contra la fiebre amarilla, que es una enfermedad que no existe en nuestro país. Entonces, si yo voy a hacer un viaje a estos lugares, debo de recibir la vacuna de la fiebre amarilla. Porque si no, puedo tener problemas en mi viaje. Cuando vengo de regreso, sobre todo el gobierno de El Salvador está exigiendo ese certificado de vacunación. Vacunas rutinarias son aquellas que, dependiendo de mi edad, yo debo de recibirlas. Por ejemplo, un adolescente es recomendable que lo protejamos contra las infecciones causadas por el virus del papiloma humano. Es recomendable también que le pongamos la vacuna contra el virus de hepatitis B. ¿Por qué? Porque en la etapa adolescente, estas dos enfermedades que yo le he mencionado, muchas de ellas son de transmisión sexual. Entonces, antes de que el adolescente inicie una vida sexual, que todos la vamos a llegar a tener en una etapa adulta cuando creemos nuestra familia, debemos de protegerlo porque ahí son muy efectivas. Para que esta persona cuando ya llegue e inicie su vida sexual ya vaya protegido contra estas enfermedades. Eso es hablando del adolescente. Luego también hay otra vacuna que es importante y sobre todo para aquellos estudiantes que van a viajar a estudiar a Estados Unidos o a otros países europeos, por ejemplo. La vacuna contra el meningococo. Esa es una vacuna que muchas universidades le piden de requisito. Luego, hablemos del adulto mayor. En nuestro país el adulto mayor lo consideramos arriba de 60 años. El adulto, así como cuando somos niños, vamos perdiendo nuestro sistema de defensa. Entre más años vamos ganando de vida, nuestro sistema de defensa va disminuyendo. Por lo tanto, nos pone en mayor riesgo. De tal manera que toda persona arriba de los 60 años debe recibir al menos 2 vacunas. La vacuna para prevenir la gripe por el virus de influenza y la vacuna para prevenir infecciones por una bacteria llamada neumococo. Luego también tenemos aquellas recomendadas, las vacunas recomendadas, que va a depender de las enfermedades que yo haya adquirido a lo largo de mi vida. Un paciente diabético debe de vacunarse. Un paciente con problemas cardíacos crónicos debe de vacunarse. Un paciente con enfermedad renal crónica debe de vacunarse. Un paciente que tiene problemas del hígado crónico debe de vacunarse. En ese sentido, hay una gran cantidad de vacunas que como adultos, ya sea sanos o adultos con enfermedades o adultos mayores de 60 años, debemos de recibir y que son recomendadas para evitar que nos vayamos a enfermar y que nos pueda incluso causar la muerte. Y existiendo la herramienta de las vacunas, entonces es mucho más barato prevenir las enfermedades a través de vacunas que el tratamiento de estas, ¿no? Y los efectos secundarios, mucha gente le teme a los efectos secundarios, por eso no se vacunan. Sí, eso es verdaderamente es algo que la gente le tiene más temor al pinchón, ¿verdad? Pero quiero decirle que las vacunas, como cualquier medicamento, sí pueden dar efectos secundarios, pero los efectos secundarios son tan mínimos o tan infrecuentes que no se compara al beneficio que logramos. ¿Cuánta gente de los que nos está viendo no se inyecta vitaminas, por ejemplo? Ya sea en las venas o intramuscular que le aplican en la nalga. Eso es doloroso, ¿verdad? O otros tipos de medicamentos. Y las vacunas en el adulto se ponen en el hombro. Y eso no genera mayor dolor comparado con las otras cosas. El dolor, digamos, producto de la inyección es el efecto secundario, digamos, más frecuente. Un enrojecimiento del área. Y una calenturita, como yo les digo a mis pacientes, una calentura de pollo, o sea, suavecita, que no va a tardarse más de 24 o 48 horas. Pero esas pequeñas molestias no se comparan al beneficio que yo logro. No le teman a la vacuna. Hay efectos secundarios graves, pero que esos son 1 en millones, como por ejemplo el famoso síndrome de Guillain-Barré. Pero eso yo no me voy a temer a eso, de que me va a dar Guillain-Barré, pues si me pongo X o Y vacuna, cuando es sumamente raro. De tal manera que, por favor, el beneficio de vacunarme es mucho mayor que el riesgo que yo pueda sufrir algún efecto secundario. ¿Dónde podemos encontrar las vacunas? Existe en el caso de los adultos
el Ministerio de Salud y el Seguro Social tienen a disposición, por ejemplo, la vacuna de la gripe por influenza y la vacuna del neumococo. Ustedes pueden solicitar, si son mayores de 60 años, pueden ir a estos centros de salud, solicitarlas y se las van a poner de manera gratuita. Si son menores de 60 años, pero son diabéticos, padecen del corazón, tienen una infección por VIH, por ejemplo, padecen de los riñones, toman esteroides de manera crónica, ahí sí padecen de asma bronquial. ¿Vean? Ahí sí van a necesitar que el médico que los atiende por esa enfermedad le haga una receta y se la van a poner de manera gratuita en el Seguro Social o en el Ministerio de Salud Pública. Pero si usted no es asegurado o no quiere ir al sistema público de salud, hay médicos en el sistema privado que aplican estas vacunas. Es importante que usted lo visite. Si usted, por ejemplo, va a hacer un viaje, es importante que también al exterior, ese viaje que usted ha estado soñando, visite a un médico que aplique este tipo de vacuna para que ese viaje no sea, que es de sus sueños, no sea la peor pesadilla también. Entonces, existe en el sistema privado estas vacunas y ahí pueden asistir para poder recibirlas. Muchas gracias, doctor. No, Gracias a por ustedes. Los consejos que nos ha dado este día. Creo que muchos hemos sido concientizados del valor de la vacuna. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta y que ya lo decía el doctor y que lo dice la Organización Mundial de la Salud es que las vacunas evitan la muerte cada año de 2 a 3 millones de personas y que si la cobertura global fuera completa se podrían prevenir hasta 1.5 millones más de muertes por enfermedades infecciosas prevenibles con vacunas. También los expertos coinciden en que junto con la potabilización del agua, la depuración de las aguas residuales, las vacunas han sido el método más eficaz para disminuir las enfermedades y muertes a causa de las enfermedades infecciosas. Además, la vacuna mejora la salud de las personas y aumenta la esperanza de vida, o sea que hace que la persona viva más años. ¿Por qué se debe vacunar? Para mejorar la salud y aumentar los años de vida de cada persona. ¿Por qué predicar el Evangelio? Porque el Evangelio es poder para salvación. En Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder para salvación. Sin el poder de Dios por medio de su Evangelio en usted, usted no puede ser salvo. Sin que usted cree en el Evangelio de Dios, usted nunca podrá tener salvación ni vida eterna. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el regalo de Dios, porque es por gracia, no por obras, es por fe, como dice Efesios 2. El Evangelio es poder para transformar las vidas, de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Evangelio tiene el poder de hacer una nueva criatura a un pecador que no parece tener esperanza, no solo para la eternidad, sino también para la vida presente. Las personas que se sienten infelices y que nada les satisface en la vida, que sienten un vacío espiritual en sus vidas, necesitan experimentar el poder del Evangelio para transformar sus vidas y hacer nuevas criaturas. ¿Ha estado usted viviendo sin tomar en cuenta a Dios? ¿Se encuentra enfrentando momentos difíciles en su vida? Usted tiene que saber que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Le invito a recibir a Jesucristo en su corazón, creer que Él es el único que puede transformar sus vidas porque Él murió y pagó por sus pecados. Puede hacer una pequeña oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador. Me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo para que me transforme la vida día a día. Dame la vida eterna que tú me has prometido. Amén. Dios te bendiga. Te esperamos en nuestro próximo programa.